Mi nombre es Nicolás Carvajal, soy de séptimo semestre y mi pregunta es ¿qué va a pasar con las FARC en participación política en el Estado colombiano? Para responderle a Nicolás Carvajal, podemos decir que el acuerdo final está diseñado esencialmente para que las FARC hagan el tránsito de grupo armado a movimiento político que va a operar dentro de la legalidad. Entonces lo que el acuerdo final hace a este respecto es esencialmente dos cosas. En primer lugar, establece un régimen de transición, podemos llamarlo, en el que le hace algunas concesiones en términos de representación política a las FARC, de naturaleza temporal, es decir, durante los próximos 8 años, para las elecciones de 2018 y posteriormente 2022, todo con miras a que se consoliden como partido político y a partir de ese momento, ya sin ningún tipo de beneficio ni ventaja con respecto a los demás partidos políticos, compitan bajo las reglas de la democracia en igualdad de condiciones con los demás partidos políticos. Entonces, sobre lo primero, ¿cuáles son las concesiones que se le hacen a las FARC en esa primera etapa de transición mientras se consolidan como grupo político? Se les otorga una porción muy pequeña de la representación en el Congreso, que va a consistir en 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes, a las que las FARC accederán por derecho propio en caso de que una vez se sometan a las elecciones en 2018 y en 2022, los votos que recojan no les alcancen para, por su propia cuenta y en términos de los votos que obtengan como movimiento político, accedan a esa representación. Entonces se les garantiza un mínimo, pero hay que resaltar que es un mínimo que no supera el 4% de la representación en el legislativo. Repito, son 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara, y que solo se les garantiza en la medida en que no obtengan los suficientes votos para acceder a ellas. Eso de una parte. También está contemplado en el acuerdo final que a partir del momento en que se inicia el proceso de implementación de los acuerdos en el Congreso, es decir, después de la votación del plebiscito, las FARC van a tener acceso en calidad de voceros, 3 de sus integrantes, a cada una de las 2 cámaras, donde podrán participar con voz pero sin voto en la discusión de las reformas constitucionales y los proyectos de ley que van a implementar el acuerdo final dentro del próximo año. Esas son esencialmente las concesiones que se les hacen a las FARC, repito, de manera transitoria, mientras se consolidan como partido político, porque una vez se consoliden como partido político, es decir, después de las elecciones de 2022, van a tener que competir en igualdad de condiciones con los demás partidos políticos para poder acceder a representación en los cargos de elección popular. Hola, mi nombre es María Paula Rodríguez Anzola y mi gran pregunta es qué va a pasar con los territorios que no están inscritos en la reforma rural integral del acuerdo. María Paula, ¿cómo está? Su pregunta, las tierras que no están inscritas en la reforma rural. Yo creo que esa pregunta tenemos que tomarla con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es apenas un proceso. Colombia tiene un desorden pavoroso de tierras y se han fijado 2 globos de tierras sobre las que se actuará inicialmente. Lo que se llama el Fondo de Tierras, que está compuesto por 3 millones de hectáreas de tierras baldías y 7 millones de hectáreas que están ocupadas por campesinos, pero que van a ser formalizadas. Sin embargo, allí hay todavía muchas cosas por aclarar. Por ejemplo, las tierras que han sido usurpadas, las tierras de todas las personas que han sido víctimas de desplazamiento y desterritorialización. Todo eso está por definirse, por ubicarse en dónde están las tierras. Entonces, si bien tenemos este tope inicial de los 10 millones de hectáreas, todavía queda mucho por aclarar, porque supuestamente en Colombia hay 12 millones de hectáreas en baldíos, pero no sabemos en dónde están. Entonces esto va a implicar un trabajo muy cuidadoso y por eso la urgencia no solamente de realizar la reforma rural, sino de construir el catastro que permita ubicar en dónde están esas propiedades. Por otra parte, este es un proceso que va a necesitar de una manera definitiva la participación de las comunidades, porque son las comunidades las que conocen la realidad de sus territorios. Las veredas, los municipios, son los espacios que las comunidades pues, han ocupado históricamente, a donde pretenden regresar quienes van a ser beneficiados por el retorno, pero que todavía están envueltos en procesos jurídicos muy complejos. Entonces hay que verlo con esa perspectiva, un proceso apenas, del cual hemos fijado
un máximo inicialmente de 10 millones de hectáreas, pero que seguramente será superado por las demandas que se sumen a este proceso. Mi nombre es María Luna Mendoza, soy profesora de la Facultad de Comunicación y Periodismo del curso libre de Narrativas Recientes del Conflicto Armado en Colombia y de la optativa Historia Social de la Memoria. Justamente en los cursos que dicto he venido abordando el tema de procesos de reconstrucción de memoria histórica en el país, memoria histórica entendida en el caso concreto del conflicto colombiano como un mecanismo de resistencia. Quisiera saber qué opinión le merece a usted la posibilidad de dar empuje, de dar impulso a nuevos procesos de reconstrucción de memoria en el país tras la firma de los acuerdos y en un posible escenario de reconciliación. María Elena, los procesos de memoria histórica en el país realmente tienen corta vida hasta el momento. La memoria histórica y la reconstrucción de la memoria y la visibilización de la misma, que es la que permite llevar a compromisos de sanación, a compromisos de responsabilidad, de reconocimiento y de perdón, e incluso a crear espacios específicos como las casas de memoria histórica, debería ser una realidad prácticamente a nivel nacional. Ha habido un esfuerzo muy grande por lo que fuera la Comisión de Memoria Histórica o el Grupo de Memoria Histórica, pero no podríamos dejar en manos solo de un grupo de expertos y de unas ciertas metodologías la reconstrucción de la memoria. Yo creo que con el proceso actual del país, lo que está por iniciarse, van a empezar a pulular los procesos de reconciliación y de estructuración de la verdad. Creo que hay mucho que todavía no sabemos. Hay muchísimas formas de violencia que no fueron visibilizadas en el proceso de paz y que solo el Grupo de Memoria Histórica logró visibilizar. Hablo de las memorias de las violencias de género, de las violencias infantiles, y es necesario para poder sanar los tejidos en este proceso de reconstrucción de paz que aparezcan estas memorias con responsables, con víctimas, con victimarios, muy atentos a las metodologías de no revictimizar, muy atentos a crear otras metodologías que no solo lleven a crear recipientes o repositorios de la memoria, sino a actividades concretas de reconciliación. Mi nombre es Daniela Díaz, estoy cursando segundo semestre Comunicación Social y Periodismo. Yo pregunto, ¿qué va a pasar con los guerrilleros que incumplan los acuerdos de paz? Daniela, para no repetir la historia de la UP, tenemos que aplicar el acuerdo que se estableció entre las FARC y el gobierno en la medida en que tienen que asegurarse o darle seguridad a los miembros de las FARC de que no se vuelva a repetir esta historia. Esto dependerá de que las dos partes cumplan y de que el gobierno establezca todos los mecanismos de protección que hoy existen y que se desarrollarán a partir de la Unidad Nacional de Protección. Mi nombre es Luisa María Díaz, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Yo pregunto, ¿qué viene después de los resultados del plebiscito en temas como salud, educación, trabajo, vivienda? Ya que pienso que esos son temas que construyen una verdadera paz en su totalidad para nuestro país. Hola Luisa, muy interesante tu pregunta. Creo que nos lo cuestionamos todos en Colombia y todos los que estamos interesados en este proyecto que se viene. No necesariamente el acuerdo conlleva transformaciones en los modelos económicos o en las formas de administración en nuestro país. Es una confusión y un debate mal dirigido que hemos tenido los colombianos. Estamos ahora solucionando un problema coyuntural, pero histórico. Tenemos que devolvernos un poco la pregunta y decirnos qué vamos a hacer nosotros para mejorar estos aspectos. La paz nos abre una posibilidad y es poder elegir, poder ejercer una democracia mucho más objetiva, es decir, teniendo en cuenta los verdaderos programas de quienes nos van a representar. Entonces deberíamos preguntarnos también cómo vamos nosotros a participar en nuestra nueva realidad que se nos avecina. La polarización histórica que ha tenido el país sobre el sí o no a la guerra, sobre la incrementación o no del conflicto, nos ha hecho dirigirnos a las urnas durante muchos años. De ahora en adelante, y si se logra esta paz, podríamos tener la oportunidad de ejercer de manera mucho más responsable nuestro voto y nuestra democracia para elegir qué queremos hacer con la educación, con la vivienda y con la salud. Tenemos que tener en cuenta que no necesariamente la paz nos conlleva un cambio en las dinámicas económicas ni en las transformaciones administrativas de nuestro país. Por tanto, tenemos que responsabilizarnos también nosotros como ciudadanos de qué va a pasar con estos ámbitos por los que tú te preguntas.
Mi nombre es Diana García, pertenezco a la Facultad de Comunicación Social. Estoy en segundo semestre y mi pregunta es: ¿en qué consiste el proceso de repartición de tierras? Diana, ¿cómo está? El proceso de repartición de tierras. Hay que señalar que apunta hacia allá la creación del Fondo de Tierras. Es un fondo de tierras para la democratización del acceso a la tierra y lo que prevé es beneficiar a los campesinos sin tierra o con muy poca tierra, insuficiente para garantizar su subsistencia. Entonces se trata de identificar las tierras, localizarlas, municipio por municipio, porque esto es así, y una vez establecida la situación de la persona que sería beneficiario, vendría la titulación de carácter gratuito de una unidad agrícola familiar, que en su extensión va a depender de las condiciones agroecológicas en donde esté localizada la tierra que se le vaya a asignar. Se supone que es para ese tipo de personas que no tienen tierra o que tienen muy poca tierra, y va a ser en condiciones totalmente gratuitas. Es de esperar que la demanda de tierras, una vez se pacifique el país, una vez se normalice la vida en el país, seguramente se va a incrementar. ¿Por qué? Porque muchas personas que han sido desplazadas, que están hoy en día localizadas en las ciudades, muchas de ellas van a visualizar la perspectiva de su retorno, pero es un retorno que se va a producir en condiciones supremamente precarias, porque muchos de ellos han perdido sus tierras o difícilmente pueden acceder a esas tierras. Entonces lo que se trata es de construir los censos con las comunidades, construir ese catastro y de allí en adelante desarrollar el proceso de la asignación de las tierras en las condiciones que le señalo. Se trata fundamentalmente de atenerse a lo que está establecido en la Ley 160 de 1994, que corresponde una unidad agrícola familiar, cuya extensión, como decía, depende de las condiciones agroecológicas y de las posibilidades económicas que se puedan desarrollar en ese determinado predio. Muchas gracias. Mi nombre es María Camila Ricaurte, soy de Comunicación Social y Periodismo de primer semestre. Yo pregunto, ¿qué pasa si en el plebiscito gana el no? ¿Qué pasa con los acuerdos que se firmaron? ¿Qué sigue después? ¿Qué seguiría después de eso? Bueno, un saludo para María Camila Ricaurte. La pregunta es, ¿qué pasa en caso de que triunfe el no? Entonces, es un escenario que, ante todo, pues esperamos que no lleguemos a él, pero en caso de que triunfe el no, el efecto inmediato sería que el acuerdo final en el que el gobierno se gastó los últimos 4 años tratando de negociar unas condiciones de desmovilización de las FARC, pues no quedaría sirviendo para absolutamente nada. Esto porque la Corte Constitucional, en la sentencia que hizo el control de constitucionalidad de la ley del plebiscito por la paz, ya nos dijo que la refrendación popular es una condición necesaria para que se active todo el mecanismo de implementación. Luego, en caso de que triunfe el no, estaríamos en un escenario de mucha incertidumbre, porque lo más probable es que ese acuerdo final y la negociación en la que nos hemos gastado los últimos 4 años pues no quede sirviendo para nada, lo que implicaría iniciar un nuevo proceso de paz que muy seguramente le corresponderá a otro presidente y va a tomar bastante tiempo nuevamente para que lleguemos a estar igual de cerca de la reconciliación como lo estamos en este momento. También dijo la Corte en esa sentencia, y hay que ser honestos en resaltarlo, que el hecho de que triunfe el no implica que no se pueda volver a negociar la paz. Por supuesto que se puede volver a negociar, pero pues eso va a implicar un desgaste del Estado, va a implicar una espera mientras se llega a este punto tan cercano de la paz en el que estamos ahora. Y en caso de que se llegue, después de muchos años de más violencia, que por supuesto vamos a padecer, pues podrá someterse nuevamente a refrendación popular, porque la Corte también estableció en esta sentencia que el mecanismo del plebiscito podría funcionar para otro acuerdo distinto del que estamos sometiendo a refrendación popular el próximo domingo. Mi nombre es Joan Rico, soy de 8º semestre de Comunicación Social. Yo pregunto, ¿qué va a pasar con las personas que están desmovilizadas y que quieren llegar a las principales ciudades del país? Johan, ¿cómo está? Su pregunta tiene que ver con, tal como la plantea, las personas en proceso de desmovilización y su localización futura en las ciudades del país. Hay que decir que desde que se produce la desmovilización, la entrega de armas y, lo más importante, la entrada en vigencia de la ley de amnistía, todas estas personas se podrán mover libremente por el territorio nacional, pero es necesario
que el gobierno atienda el compromiso fundamental de la ley de amnistía. Sin ley de amnistía, estas personas difícilmente se van a poder movilizar y es uno de los obstáculos que tenemos en este momento para que hoy sea el primer día después del día de la firma de los acuerdos, que no están aseguradas esas personas por esa ley de amnistía. Una vez entre en vigencia la ley, todos los colombianos se podrán mover, en particular aquellos que han estado pues, en las condiciones de guerra, de vinculación a los grupos armados, pero que no se podrán mover, no se podrán desplazar mientras tengan encima el riesgo de una acción de judicialización. Hola, mi nombre es Mónica Miranda y quiero saber, según la ley 1448, cuál es el proceso que se va a tener con las víctimas en el proceso de paz. Mónica, la ley 1448 era la ley de víctimas y de tierras. Esta ley se va a aplicar, como se van a aplicar una cantidad de mecanismos para dotar al campo de 3 millones de hectáreas en un banco de tierras y formalizar 7 millones de hectáreas. Con proceso de paz o sin proceso de paz, Colombia tiene que hacer esa reforma agraria. Por eso es necesario determinar y decidir que con este voto ético terminemos ayudando a gente que efectivamente no ha podido tener tierra en Colombia en los últimos años. Hola, mi nombre es Daniela Arias, soy de segundo semestre de comunicación y quisiera saber quién está a cargo de la campaña del sí por el plebiscito, porque aunque a veces uno está convencido de que quiere votar por el sí, muchas veces algunos aspectos de la campaña y de la forma en que se está llevando hacen dudar sobre esta decisión. Un saludo a Daniela Arias. Yo le diría a Daniela que la principal razón por la que el triunfo del sí no ha sido más contundente de lo que esperaríamos es la campaña de desinformación tan tremenda que están haciendo los promotores del no, que se han encargado de difundir una serie de mentiras, falsos silogismos y malas interpretaciones del acuerdo final con un montón de afirmaciones que no son ciertas cuando uno lee los acuerdos ya en la letra menuda. Entonces el consejo que yo le daría a Daniela para que esté más convencida del sí es que no le crea a la gente lo que le están diciendo que los acuerdos dicen, sino que ella consulte directamente los acuerdos, se lea las 297 páginas y ella misma interprete qué es lo que implica el acuerdo, qué tipo de concesiones se le están haciendo a las FARC, pero sobre todo cuáles van a ser las ganancias para Colombia en un país en paz. Mi nombre es Fausto Ruiz, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo, cuarto semestre, y mi pregunta es acerca de quiénes serían las personas que podrían ingresar a las zonas veredales territoriales de normalización por parte del gobierno y por parte de las FARC-EP. Buenas tardes. Su pregunta tiene que ver con el ingreso a las zonas veredales. De acuerdo a los protocolos que se han establecido en los acuerdos, pues estas zonas son únicamente para el acceso de los exguerrilleros, es decir, las personas que fueron combatientes y que están entrando en el proceso de normalización dentro de la vida civil. De resto, está excluida la presencia de cualquier otra persona, salvo condiciones muy especiales que están establecidas dentro de los protocolos. No puede ingresar absolutamente nadie más que los guerrilleros y aquellas personas que por condiciones muy particularmente definidas y que están establecidas en los protocolos podrán acceso a las mismas. Esto durante el tiempo que dure la persistencia de estas zonas veredales. Una vez que termine el tiempo establecido, ya formarán parte de la normalización de la vida de los territorios rurales en el país. Mi nombre es Nicolás Rodríguez. Yo pregunto, ¿qué pasará con todos los frentes o con los guerrilleros que no se quieren desmovilizar? Nicolás, los frentes guerrilleros que no se quieren desmovilizar harán parte entonces de la delincuencia común. La sociedad le da la mano a las FARC y le da la mano al país para lograr la paz, pero quien no quiera la paz, quien no quiera la mano, pues obviamente tendrá que enfrentar el peso de la ley. En este caso, los frentes guerrilleros o los grupos que se alejen y que salgan de la órbita política que se les está ofreciendo por ser rebeldes, pues serán delincuentes comunes que serán perseguidos por la fuerza pública en todos los escenarios de nuestro territorio. Mi nombre es Valentina Guerrero, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Externado, primer semestre, y yo pregunto cómo va a ser el proceso de restitución de tierras. Valentina, ¿cómo está? Su pregunta es de las más difíciles, le cuento. ¿Cómo va a ser el proceso de restitución de tierras? Vale señalar que nosotros tenemos una ley vigente, la ley de víctimas,
que establece todos los procedimientos para que se proceda a la restitución de las tierras. No obstante, la proporción de personas que han sido efectivamente reducidas es lamentablemente ínfima. Tenemos menos de un 5% de reclamantes que han sido restituidos. Y esto es un drama porque esas personas están gravitando, no saben qué les espera, qué pueden esperar precisamente por los procedimientos que se han establecido, que son muy complejos, es decir, toda la demostración de la titularidad del predio, etcétera, etcétera. Y por otra parte, hay problemas que no sabemos qué tanto van a persistir, que son los que tienen que ver con la seguridad de las personas. Usted sabe que se han establecido unos grupos de carácter paramilitar que tienen por tarea precisamente evitar que se cumpla la restitución de tierras. Mientras no haya una garantía plena de que estos grupos han sido desarticulados, de que no pueden atentar contra las personas, es un riesgo. Entonces, por una parte tenemos los procedimientos que están establecidos en la ley que tienen que ver con la verificación de la titularidad de esas tierras o de las condiciones de propiedad o de uso y usufructo que tienen de esas tierras, y por otra parte está el tema de la seguridad del acceso de esas personas reclamantes a las tierras que pretenden les sean restituidas. Es decir, tenemos esas dos series de problemas que han explicado o que explican lo que hasta el presente han sido inmensas dificultades para que se acelere y se cumpla de la manera que lo prevé la ley la restitución de las tierras. Hola, mi nombre es Paula González, soy de tercer semestre y mi pregunta es, ¿por qué se habla de dejación de armas y no de desarme? ¿Cuál es la diferencia? Paula, no nos dejemos confundir. ¿Se habla de dejación de armas o se habla de entrega de armas? En el acuerdo se dice que se van a entregar las armas y esas armas van a terminar siendo fundidas en 3 monumentos. Esa es la verdad. Estamos cambiando los colombianos las balas por los votos, las pistolas por la acción política. Y eso efectivamente es muy importante para nuestra sociedad. No nos dejemos engañar por los discursos. Lo importante es saber que se está concretando el fin de un conflicto que lleva más de 50 años en Colombia y que lleva 200.000 muertos y más de 8 millones de víctimas. Mi nombre es Paola Poveda, estudio Comunicación Social y Periodismo y estoy en tercer semestre. Mi pregunta es si van a abrir espacios en emisoras y canales institucionales, cuáles van a ser esos canales y cuáles van a ser esas emisoras y qué contenido van a tener, digamos, estos espacios. Hola Paola, de los puntos más importantes en un acuerdo de paz es el proceso que van a tener la reinserción de los actores que han entrado en conflicto con un Estado en el punto democrático, en el debate político y en el debate democrático en el país. Y en esto los medios de comunicación y los medios de comunicación de masas en particular cumplen un trabajo fundamental en el proceso de activación en la vida política de estos grupos. Entonces, en el punto de participación ciudadana de los acuerdos de paz se incluye un punto específico sobre la posibilidad de abrir nuevos espacios de comunicación para los partidos políticos en este escenario nuevo que se nos abre en el posconflicto. En ese proceso se van a incluir temáticas como acceso de población a conocimientos de derechos humanos, promoción de una cultura política de paz, una cultura política diferente. Para comenzar a introducir este nuevo espacio de comunicación que se abriría o que está por lo menos puesto en los acuerdos, vamos a iniciar trabajos en los medios de comunicación en el punto de refrendación y verificación de los acuerdos alcanzados en La Habana en este momento. Para esto se van a hacer periódicamente procesos de rendición de cuenta de cómo avanza el proceso de implementación del proceso de paz, y una vez se tenga implementado el proceso de paz, hasta por un año se van a tener en cuenta procesos de comunicación que van a dar una visión general de la implementación de esos acuerdos y que van a ayudar a hacer pedagogía del proceso de paz.